esa relación se ha restaurado, hermanos, porque le has perdonado. Pero ahí no está diciendo que ese perdón es incondicional. No, porque el punto, hermanos, está en las dos palabras antes. Las tres palabras antes de has ganado a tu hermano, dice, si te oyere. Otra vez, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Es necesario la reprensión. Y luego, después de llevar a cabo la reprensión, la disciplina, entonces, si él te escucha, si él te oye, entonces se va a arrepentir. Y luego ya se da el perdón y se lleva a cabo la reconciliación. Pero si él no te escucha, si él no quiere escuchar tu reprensión, entonces va a ser imposible restaurar esa relación. Y por eso existe el ejemplo bíblico de cómo llevar a cabo, después del versículo 15, de cómo llevar a cabo la reprensión sobre el perdón ante la congregación. Si es que ya no te escucha a ti solo. ¿Y qué no eso coincide, hermanos, con el modelo bíblico de nuestro perdón? ¿Que no perdonamos como fuimos perdonados? Eso, hermanos, es el Evangelio. Vamos a Lucas 24. En Lucas 24, después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, allá lo último del capítulo, el 45 al 47. Entonces les habló el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces vemos, hermanos, que este es el Evangelio. Y aquí dijo Jesucristo, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. No tiene lógica entonces, hermanos, perdonar sin arrepentimiento. Porque el perdón, y si el perdón fuese de inmediato, y si no lo damos y esperamos un poco para perdonar, entonces, ¿en qué se basa esa espera? Entonces, el esperar sería pecado. Y cuando nosotros perdonamos a ese hermano, si no se ha arrepentido, si el perdón es inmediato, entonces, ¿cuándo nosotros lo perdonamos? ¿Al principio del pecado? ¿En medio? ¿O al final? ¿Y cómo sabemos si el pecado ha terminado? No podemos nosotros, hermanos, perdonar sin el arrepentimiento. ¿Cuándo se le da el perdón incondicional si fuese el perdón de inmediato? No se puede, hermanos. Si una persona le está robando a usted su casa y usted llega a su casa en el mero acto del robo, usted le va a decir, oh, sí te perdono, sígueme robando las cosas. Sí, no se le olvide la televisión y no se le olvide el oro y el dinero que tengo en esta cierta parte de las casas. No, ok, váyanse, que Dios le bendiga. Usted no va a hacer eso. Usted los va a parar, le va a dar a las autoridades y va a hacer lo que tiene que hacer para que ese acto, ese pecado en contra de usted, el robo, pare. Pues es la misma enseñanza del Evangelio. Esa es la enseñanza del Evangelio, hermanos. Lucas nos dice que si ha pecado 7 veces el hermano contra uno, 7 veces sigue el arrepentimiento. Hay 7 actos de pecado, 7 actos de arrepentimiento y 7 actos de perdón. Y si el perdón es incondicional, entonces, ¿por qué me molesto en ir yo a esa persona para que busque el perdón? ¿Para qué ir? Se le perdona y ya. Eso, hermanos, no me ayuda a mí ni a él. Y no es seguir el modelo bíblico. El perdón incondicional no se puede llevar a cabo.
Segunda de Timoteo 3:16 nos dice que toda la palabra es inspirada de Dios y en parte para redarguir. ¿Qué es el redargullo? Pues es la reprensión, es reprender. Eso es redarguir. Y es necesario entonces, hermanos, que nosotros reprendamos, llevar a cabo el redargullo, porque así nos enseña la palabra, para que entonces esa persona se dé cuenta que ha pecado contra Dios. Porque Dios aborrece el pecado y el pecado trae consecuencias. Y lo que separa a Dios del hombre o al hombre para con su Dios es su pecado. Pero para poder llevar a cabo la reconciliación necesita usted pedir perdón a través del arrepentimiento. Por eso la palabra nos dice: por sus frutos los conoceréis. Hay que hacer frutos de arrepentimiento. Es necesario el arrepentimiento de uno para entonces recibir el perdón, ya sea por medio del hermano o por medio de Dios. Proverbios 27:5, hermanos, dice: mejor es reprensión manifiesta que amor oculto. Muchas veces nosotros no queremos ir al hermano o a la hermana para entonces llevar a cabo esa reprensión, sino que mejor decimos nosotros: ¿para qué? Ahí se va, a cabo que no importa, yo lo perdono. Pero eso no es el modelo bíblico. Hemos ya aprendido de que Dios sufre el menosprecio, de que Él busca al pecador, porque Él quiere perdonar a ese pecador con un corazón lleno de amor y siempre está dispuesto y listo para dar ese perdón. Pues usted tiene que hacer lo mismo cuanto a perdonar al que ha pecado en contra de usted. Usted también tiene que hacer su parte, yo tengo que hacer mi parte, todos tenemos que hacer nuestra parte en cuanto al perdón. Si lo damos nomás así, ligeramente hablando o fácilmente, pues hacemos un daño grande al pecador y también a nosotros mismos. Es necesario entender la enseñanza bíblica sobre el perdón para entonces llevar a cabo correctamente esta enseñanza. Y Proverbios 24:26 dice: besados serán los labios del que responde palabras rectas. Es necesario las dos cosas: tener un corazón amoroso y dispuesto. Y si esa persona, ese cristiano, tiene el corazón dispuesto a perdonar, lo va a ir a buscar para darle ese perdón, para que admita y confiesa su pecado, para que pueda reconciliarse no nomás con uno, sino también con su Dios, porque su alma está en juego. Y usted ama a esa persona y usted quiere que esa persona sea perdonada. Por eso va y lo busca, porque a usted le interesa su salvación. Por eso el ejemplo bíblico de la palabra es de esa manera. Nosotros tenemos que ir por hacer nuestra parte. Sí han pecado contra uno, pero nuestra madurez espiritual nos permite que nosotros obremos según la enseñanza del Evangelio. Pero si no tenemos esa madurez espiritual, entonces no vamos a llevar a cabo el ejemplo bíblico. Y vamos a hacer lo que todo hombre hace. Déjalo, no le hace, no se preocupe. Ahí está bien. No, hermanos. Eso no es el patrón bíblico. Llevar a cabo la enseñanza bíblica es que uno tiene que hacer lo que nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, nos ha enseñado. Y Cristo busca y vino a este mundo a buscar lo que se había perdido, a nosotros. Está dispuesto a perdonarnos, quiere perdonarnos. Pero uno también tiene que admitir y confesar su pecado ante Dios y pedir perdón, para entonces, a través de ese arrepentimiento, esa persona, tanto usted como yo, podamos ser perdonados por Dios.
Vamos a ver algunos ejemplos bíblicos, hermanos, donde no se aplican correctamente en cuanto a este tema del perdón. Un ejemplo de que muchos dan se encuentra en Lucas capítulo 15. Hablando aquí en Lucas capítulo 15 sobre la parábola del hijo pródigo, vamos a leer el 20. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Muchos dicen, ve, hermano, allí el padre, cuando lo miró, corrió hacia él y no lo perdonó. El amor del padre del hijo pródigo fue sin arrepentimiento de su hijo, sino que él nomás dio el perdón. Pero eso no dice esta enseñanza. Esto parece que dice este texto, pero es necesario estudiar el contexto para entonces saber si en realidad ese hijo pródigo se arrepintió o no antes de que su padre tuviese la oportunidad de verlo de lejos, ir corriendo hacia él, abrazarlo, besarlo y decirle, te amo, hijo mío. Esta parábola es conocida como la parábola del hijo pródigo. Para mí personalmente es mejor que esta parábola fuese conocida como el padre bondadoso. Pero bueno, así se reconoce como la parábola del hijo pródigo. Pero vamos a leer el contexto para ver si en realidad se arrepintió el hijo o no. Vamos a leer de los versículos 17 en adelante. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Hubo o no hubo arrepentimiento del hijo pródigo? Desde luego que sí hubo arrepentimiento. Él mismo recapacitó y reconoció su pecado. Y entonces nos dice la misma enseñanza que él volvió en sí. Dice el versículo 17, volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces, él, el hijo pródigo, se arrepintió y volvió a la casa de su padre. Si ese hijo pródigo jamás se fuese arrepentido de su pecado contra su padre, entonces su padre jamás tuviese la oportunidad de verlo de lejos y haber tenido esa oportunidad de ir corriendo hacia él con ese amor bondadoso para abrazarlo y besarlo. Es una imposibilidad dar el perdón bíblico sin arrepentimiento. Y es importante estudiar el contexto para no ser engañado y ser mal instruido de lo que dice el Espíritu Santo, sino ser instruido conforme la palabra de verdad que es la enseñanza bíblica, donde está el patrón bíblico. En este caso, de cómo llevar a cabo el perdón en nuestras vidas y cómo Dios quiere que nosotros la llevemos. ¿Para qué? Para permanecer en su verdad y hacer verdaderamente sus discípulos. Vamos a ver otro ejemplo. En Génesis 50, allá el primer libro, el último capítulo de Génesis es el capítulo 50. En Génesis 50 vamos a ver nosotros el versículo 19. Y les respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Otro texto mal aplicado. Allí nos está refiriendo según el perdón que José tiene que dar. Aquí José responde de esta manera, ¿o acaso yo estoy en lugar de Dios? Es sobre si el arrepentimiento de sus hermanos eran sinceros, honestos o no.
Dios conoce nuestros corazones. Él puede leer nuestra mente. Él sabe lo que está en nuestro espíritu y en nuestra alma. Nosotros no. Pero por eso es necesario llevar a cabo la exhortación, llevar a cabo la enseñanza, entonces, para entenderla. Y aquí vamos a leer el contexto de que no está hablando José, como muchos malinterpretan y dicen, ve, José no sabía si él se había arrepentido o no. Por eso él nomás dio el perdón, porque él mismo dijo, ¿o acaso yo estoy en el lugar de Dios? Pero no es la enseñanza aquí que si José tenía que perdonar incondicionalmente, sino que José perdonó porque la condición ya se vio en ellos, a ellos, al postrarse delante de él. Vamos a leer el contexto, vamos a leer del versículo 16. Enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él, dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? ¿Se fijaron la diferencia cuando se estudia y se lee el contexto? Ellos se arrepintieron y José miró las acciones. Entonces, cuando él dijo, ¿o acaso yo estoy en lugar de Dios para saber o no saber si en realidad ese arrepentimiento es sincero y honesto? Yo no soy Dios. Ellos se están postrando, están diciendo y están pidiendo perdón, pues entonces los voy a perdonar. ¿Y qué nos es el ejemplo bíblico de Lucas 17, 3 y 4? Que si 7 veces peca contra uno y 7 veces se arrepiente, 7 veces lo vamos a perdonar. Vamos a ver ahora en 2 de Timoteo 4, 14 y 15. 2 Timoteo 4, 14 y 15. Dice, Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Aquí, hermanos, miramos que Pablo no solo no lo perdonó, pero específicamente se acordó del mal que Alejandro había hecho y expresó el deseo que Dios le pague como él hizo. Aquí no se dio el perdón. Quiere decir que Alejandro nunca se arrepintió. Él nomás causó daño. Y un daño tan grande que Pablo dice, allá que Dios le pague como se lo merece. Vamos a ver otro ejemplo. Otro ejemplo es cuando Cristo estaba en la cruz. Usted podrá decir, no hermano, ahí usted está equivocado, porque ahí Cristo sí los perdonó. Dios sí los perdonó. Pero vamos a ver nosotros más claro esta enseñanza para darnos a entender de que Cristo ni el Padre en ese momento fueron perdonados cuando Cristo hizo esa oración. Vamos a Lucas 23. En Lucas 23, 34 dice, y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Muchos creen y enseñan que Cristo los perdonó y los perdonó sin el arrepentimiento. Pero primeramente Cristo no los perdonó. Ellos estaban en medio o en el mismo acto de su crucifixión, dice la segunda parte, y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. Ellos estaban todavía en la acción, hermanos, de la crucifixión, en el mismo acto de la crucifixión, cuando Cristo oró al Padre para que Él los perdonara.
¿Por qué, hermanos, Cristo le pidió al Padre que los perdonara? ¿Por qué Él mismo no los perdonó? En ningún otro lugar de la Biblia Cristo empleó esta oración, que Dios perdonara. Sabemos que Cristo tenía poder de perdonar pecados. No pierdan aquí Lucas 23, vayan a Mateo 9. Mateo 9, 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces, si el deseo de Cristo es perdonarlos, ¿por qué no los perdonó? Muchos hermanos erróneamente citan Juan 12:32 diciendo, cuando Cristo fue levantado de esta tierra, ya Él no pudo perdonar pecados. No pierdan Lucas 23, vamos a Juan 12:32. Juan 12:32. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. No nomás emplean este texto erróneamente, hermanos. No es lo que dice aquí. Pero, hermanos, Cristo pudo perdonar mientras estuvo aquí en la tierra, como acabamos de leer Mateo 9:6. Y también Él tenía el poder de perdonar mientras estaba en la cruz. Pues eso nos dice nosotros en el contexto. Él perdonó al malhechor que estaba crucificado juntamente con él. Vamos a leer el contexto ahí de Lucas 23. Vamos a leer del 39 al 43. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro, le reprendió diciendo, ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas ningún mal hizo. Y dijo a Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces vemos aquí que Jesucristo perdonó a este malhechor. ¿Por qué? Porque Él lo reconoció, se arrepintió de sus pecados, confesó a Cristo delante de los hombres y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Cristo sabía sinceramente que en el corazón de ese malhechor era verdadero y por eso Él le dio el perdón y le contestó, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aquí Cristo, hermanos, en el versículo 34, cuando Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, es porque Cristo, hermanos, estaba mirando hacia el Evangelio y aquí lo estaba efectuando. Ahora, aquellos de los cuales Cristo preguntó que se perdonaran, la pregunta es, ¿fueron perdonados? Y si sí, ¿cuándo? Sabemos que los que crucificaron a Cristo no fueron perdonados cuando Cristo oró. ¿Y cómo sabemos? Porque después Dios les retuvo su pecado. Y cuando Dios perdona, Él ya no lo toma en cuenta. Pero sí, se los tomó en cuenta. Vamos a Hechos 2:23. Hechos 2:23. A entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y luego vamos a Hechos 3:14 y 15. Mas vosotros negasteis al santo y al justo y pedisteis que se os diese un homicida y matasteis al autor de la vida,
a quien Dios ha resucitado de los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Entonces, hermanos, Dios no perdonó a aquellas personas que estaban crucificando a Cristo cuando Cristo oró al Padre diciéndole: Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que hacen. Dios no los perdonó, porque cuando Dios perdona, Él lo deja ir, se le olvida, no lo toma en cuenta. Pero este pecado se los echó en cara 53 días después, en el día de Pentecostés. Se los echó en cara, se los retuvo porque se les dijo. Y entonces, ¿cuándo fueron perdonados por Dios? ¿Cuándo se cumplió, hermanos, la oración de Cristo que hizo en la cruz? Cuando se arrepintieron y fueron bautizados para el perdón de sus pecados. Allí en el versículo 19 de Hechos 3 nos dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan a la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y en Hechos 2:38 dice: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahora, ¿y qué pasó con aquellos que no se arrepintieron y se bautizaron para el perdón de sus pecados? Pues ellos perecieron. Dice ahí Hechos 3:23: y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigado del pueblo. La oración de Cristo, hermanos, fue contestada cuando aquellos se arrepintieron y fueron bautizados. Cristo no los perdonó en la cruz. Él derramó su Él derramó su sangre en la cruz para que después se arrepintieran. Nosotros debemos de tener un corazón listo y dispuesto a perdonar, así como Dios lo tiene. No olvidemos nosotros, hermanos, que la Biblia nos da el patrón y el ejemplo de cómo llevar a cabo el perdón. Es importante leer todo el consejo de Dios en cuanto a cualquier tema para entonces entender cuál sea la enseñanza de la palabra de Dios. Quiero terminar en Revelación 3:20. Revelación 3:20. Ya lo último. En Revelación 3:20 dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Hay un paisaje, hermanos, un cuadro, no sé si ustedes lo hayan visto, pero hay un paisaje donde Jesucristo está tocando una puerta. Pero esa puerta, si ustedes notan, no tiene chapa, porque la chapa está por dentro. Entonces Cristo nomás está tocando a la puerta. Está tocando a la puerta de su corazón. Y nomás usted puede abrir esa puerta por dentro para que entonces Cristo entre y coma y cena con usted. Le invito en esta mañana, después de este estudio bíblico, si usted no es cristiano y usted quiere ser parte de la familia amorosa y de nuestro Padre misericordioso, que se bautice para el perdón de sus pecados. ¿Ha escuchado esta enseñanza? ¿Usted se ha arrepentido? ¿Usted tiene el deseo y el anhelo de ser perdonado por sus pecados mediante Dios? Entonces le invito para que venga y sea bautizado para el perdón de sus pecados. Y entonces así restaurar esa relación, el cual su pecado ha desunido en ese tiempo. Pero hoy es el día de salvación y es tiempo de que esa relación sea restaurada a través de su arrepentimiento y el bautismo para el perdón de esos pecados. Si usted, hermano o hermana, está alejado de Dios y quiere volver a comer y a cenar con nuestro Señor Jesucristo y disfrutar de esos tiempos bonitos y maravillosos, llenos de amor, gozo y paz, también lo puede hacer arrepintiéndose. Tal vez usted haya hecho algún acto, algún
mal, algún pecado delante de Dios, que tal vez usted piense en su corazón y en su alma y se dice a sí mismo, es imposible de que Dios me perdone. Esto que yo he hecho está muy mal, es malo. Él no me va a perdonar. Y usted deja a Cristo tocar y tocar y que siga tocando y que siga tocando en su corazón y no le abre porque usted piensa de que usted no le puede ofrecer absolutamente nada a Dios y no tiene usted nada que ofrecerle, no tiene comida, no tiene pan, no tiene bebida para que Él entre y disfrute una cena con usted porque usted está vacío por dentro. Y por eso usted mejor rehúsa y no escucha el llamado de nuestro Señor Jesucristo. Tal vez usted diga, no, ¿cómo es posible de que Dios me va a perdonar de este acto? Esto es muy malo, Él no me puede perdonar. Hermano, amigo, si eso es su actitud, cambie su modo de pensar y mire hacia la cruz. Pero cuando usted mire hacia la cruz, no sea como ese religioso que en sus religiones y en sus iglesias tienen a Cristo todavía crucificado en esa cruz, porque Él ya no está en esa cruz. Jesucristo ya fue muerto, fue sepultado y resucitó. Él ya no está en esa cruz, ya fue sacrificado una sola vez y para siempre. ¿En dónde está Jesús? En su corazón, tocando. Ya se bajó de esa cruz. Y eso es lo bonito y lo maravilloso del Evangelio, de que Dios nos puede perdonar a nosotros. Si uno se arrepiente, abra esa puerta. Por eso Cristo está tocando. Él sabe que usted no le puede ofrecer nada. Él sabe que en su interior está vacío. Por eso Él está tocando. Porque Él es el pan de vida. Él es el que tiene la vida eterna. Él tiene el alimento necesario y suficiente para llenarlo a usted de una vida eterna en su presencia. No se engañe a usted mismo, no se deje llevar por su propia confianza en usted mismo, que usted no se puede ofrecer nada, pues ya está vacío, ya más no puede estar. Abra la puerta a Cristo para que Él lo perdone. Arrepiéntase de sus pecados. Cristo ya no está en esa cruz, ya murió y está resucitado. Y se encuentra tocando en nuestras puertas. Hay que abrir ese corazón. Y las enseñanzas del Evangelio fácilmente se van a entender porque nuestra humildad es vista no nomás por el hombre, pero reconocida por nuestro Creador. Y Él, al día que usted se arrepienta y se bautice, o si ya es cristiano, se arrepienta de sus pecados y se vuelva a reconciliar con Dios, una vez más, Dios va a decir, este sí es mi hijo o mi hija amada, en él o en ella también tengo complacencia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios obra en la obediencia a sus pecados. Hermanos, amigos,